Y la clase de pintura llevaba una enumeración, ¿cierto? Eran tres. ¿Qué es una enumeración? Opciones. ¿Un checkbox? No. ¿Un checkbox es una enumeración? Renuncio. Es un listado de opciones que puede ser. Es un conjunto de valores posibles, ¿verdad? Perfecto. Es un tipo de clase especial. Parece que el Danilo está desconcentrado. Pero las clases abstractas no tienen método. ¿No? Yo me trae esas opciones que le vayan a los caballos. ¿Se evita? No sé, el tema no es que sea difícil de asignatura, el tema es que pasa mucha gente afuera. Sí. Y yo sé que el problema es ese, ¿no? Es que nosotros no tengamos la habilidad, no. El tema es que pasa mucha gente afuera y nos distraen, ¿no es cierto? Déficit atencional no tiene. Bien. Ok, una enumeración. ¿Por qué aprendimos el concepto de enumeración? ¿O para qué sirven las enumerations? Son tipos de datos especiales que ya contienen el conjunto de valores que puede tomar una variable. No lo dejan abierto, es un conjunto de datos cerrados. La gracia que tiene, ¿cuál es la ventaja de usar una enumeración versus un string? Que las enumeraciones tienen alto grado de seguridad, por tanto nadie va a cambiar los valores. Entonces yo cuando defino, por ejemplo, cuando trabajo uno con archivos o bases de datos, hay un conjunto de enumeraciones que son los estados posibles, abierto, cerrado, replicado, hay un montón de cosas que uno puede definir para administrar las bases de datos. Entonces, los valores posibles se manejan como int, y un int es más barato que un string. El int trabaja con 32 bits en el stack, es menos espacio de memoria, necesito menos espacio de la memoria RAM. Un objeto string ocupa mucho más espacio en la memoria virtual del Java, donde tiene el heap, toma su valor de los atributos y además todo lo público. Cada vez que yo miro un new string, tiene la copia de sus atributos propias, con sus valores y todo lo público. Eso es lo que replica cada vez que hace un new. Claro. Eso es lo que hace, ¿ya? De manera tal de que es más caro que un int. ¿Ok? Ahora, internamente está programada como un arreglo y todo el cuento, pero eso no nos interesa a nosotros. No tenemos que hacernos cargo de eso. ¿De qué tenemos que hacernos cargo? De qué es y para qué sirve. Distinto es que yo quiera crear una forma distinta de numeración y se me ocurra llevarle a Oracle una propuesta. Para eso me meto en la implementación de num. Hoy día no me interesa. ¿Estamos? La enumeración que le pusimos nosotros era técnica, ¿o no? Sí. Ya, aquí hay enum. Los elementos de una enumeración son públicos, final y static. Señorita, queda bien porque creo, no sé qué. Escriba bien, ¿cómo está Por eso? favor. Por favor, señorita, puede escribir bien, que me da risa lo que puse. Y más te vale que lo hagáis rapidito. ¿Qué pasa que hacer? Tengo vida propia. Sí, mi papá me decía eso. ¿En Ya, serio? Ya. ya, amigo. Ya, pues escriba bien. ¿Qué pongo aquí? Usted me dice. No sé. A ver. Entonces, ella. Olio y grafito de acuarela fueron las opciones. Perfecto. Entonces serían conjunto de valores posibles para la. ¿Me falta una U? Sí. Conjunto de valores posibles para la técnica de una pintura, ¿verdad? Vamos a ponerlo. En colaboración con la profe. Colaboraron con Danilo Veneca y Vivian Álvarez. Hoy día estamos a 11. Entonces, enumeraciones posibles. Como son final, son todas con mayúsculas. ¿Cuáles eran? Olio, grafito y acuarela. Óleo, grafito, acuarela. ¿Está bien escrito o no? ¿Don Fernando, estamos bien? Sí. ¿Me dice más o menos? No, está bien. La felicito, sí. Muchas gracias. Está aprendiendo. Está bien. ¿Ah? No es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando después viene constructores, sobrecarga, polimorfismo.
herencia, emisión de fase. Pero igual acepta más. Sí, no, acepta con punto y coma, pero no es necesario. Si no viene nada, no es necesario terminarlo con punto y coma, si no, lo acepta de todas maneras. Ahí estamos. Entonces tenemos la enumeración lista, ¿no es cierto? ¿Por qué la necesito? Porque la clase pintura no es una enumeración. Tiene además un atributo de enumeración. Es una obra de arte que tiene una enumeración. Construyamos entonces pintura. Oh, no. Ah. Escriba bien. Mucha perdón, es que yo estoy en reemplazo de la profesora que soy ayudante. Que soy más joven que la profe. No te rías. Ya, pintura. Partamos esta clase, es interesante porque aquí estamos trabajando con herencia y con implementación de numeración. Tiene herencia y colaboración, ¿verdad? Entonces, ya, esta clase representa un objeto pintura, conocido bajo el mundo como picture. Ya. ¿Qué viene acá? Ya va. Danilo Venega ahí después lo pone. Y acá sería 11.05.2013. Con esto lo que te estamos asegurando que es la propiedad del código, sí, espérate que estamos complicados de tiempo. ¿Podemos seguir o no? Sí, gracias. Esta clase va a extender o heredar de obra de arte. Obra de arte. ¿Qué atributo lleva en particular? ¿Sí? Constructor. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Constructor para objetos de la clase pintura. Parámetros de entrada. ¿No? Hereda. ¿Qué significa eso? Ay, aquí tú dices, claro, eso, muy bien. 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 Ahora está callado, te acuerdas de todo. Después que andaba deprimido y me odiaba. Yo soy el único que estoy mal aquí. Bien. Está bien eso. Año. Ok. Y después viene El arroba para El boolean está restaurada. Usted me hizo Fernando, voy mal. Bueno. Arroba. ¿Verdad? Sí. Estamos. Esta T con mayúscula. No, es arroba para. Me faltó arroba para, ahí. Le puse mal. No, pero Fernando, no está ayudándome. ¿Cómo es la cuestión? A ver, ¿es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque este API es independiente de la otra. Que herede no significa nada. Solo significa que estoy especializando un modelo, ¿verdad? Y que al final voy a hacer una obra de arte que tengo la técnica definida, por tanto lo convierto en una pintura. ¿Ya? ¿Qué recibe acá? String. Autor y año, creación, boolean, está, no, Señorita, ya. Y ponen Quagmire, o sea, son muy falsos, ustedes la mataron. Ya. Se me va a ocurrir la venganza a la turca. No, la turca. ¿Estamos de acuerdo? No quiero que duela. ¿Ah? No, nada. Ya, ¿estamos listos? Ahora hacemos super. ¿Verdad? Y set técnica. ¿Estamos ahí? Listo. Aquí estoy llamando al constructor de la clase obra de arte, ¿sí o no? Sí. El constructor de la clase obra de arte Le manda los hace datos. un throws exception. Por tanto, mi misión es cuál acá, George, ayúdame. Ponerle ¿Qué pasa con el super?
Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Te los acordás? ¿A quién llama él? Al constructor de la clase padre, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Domingo? ¿Estamos ok? ¿Sí? Marcelo atrás, por acá, Leo. Allá, don Juan. Para acordarse de las cosas, el tema es que tengan que acordarse de todo. Por acá, ¿estamos todos ok? ¿Fernando? Sí. ¿Sí? Ya. Me faltó, no, pero que él dijo, ya dijo lo de la herencia y no le voy a preguntar nada. Entonces, este de aquí llama al constructor de obra de arte quien lanza una excepción. Por tanto, la misión de este constructor, porque se propaga la excepción, o es hacerse cargo o es lanzarla. Como este es el modelo de datos, su misión es lanzarla. ¿Verdad? Eso significa que me voy a ir al final de la... Voy a decir... Throw, ¿se escribí bien? No. ¿Viste que faltó la R? ¿Estamos? Con eso me olvido. ¿Qué es lo que debería ir aquí? ¿Accesador y mutador de quién? Ya. Entonces sería método accesador para el atributo. ¿Para qué atributo es? Técnica. Arroba return. Puse con T mayúscula y voy cambiando. Public técnica un accesador común y corriente. No tiene ninguna ciencia esto, ¿sí? ¿Hay alguna duda de por qué estoy haciendo esto? ¿Porque pongo técnica ahí? ¿No? ¿Seguro? Porque el tipo de datos es... El de tipo técnico. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me mostraría afuera? ¿Quién me puede dar un ejemplo? No, el objeto técnica. ¿Qué me muestra? Hay tres valores posibles. Ya, deme un ejemplo. ¿Qué me mostraría afuera? Es que me acuerdo cuál es ¿Quieres verla? No, nos falta declarar. el NUM. Olio. Ahí está. Uno de ¿Qué esos tres mostraría valores. afuera? Uno de esos tres valores. Claro. Pero dígame un ejemplo. Olio, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Grafito? Técnica.olio. No óleo. ¿Cómo? A ver, No, la ¿cómo? cuestión no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque muestra el objeto. Técnica.olio. Cada vez que tú accedes a un elemento de la enumeración, son constantes públicas y estáticas. Ya. Ya, cuando es estático es nombre clase, punto, nombre, elemento público estático. Técnica.olio, técnica.grafito, técnica.acuarela. Ya, sí, hay que declarar en alguna El parte name, para que lo el llame. name muestra óleo, grafito, acuarela. Pero el técnica muestra nombre de la enumeración, punto, nombre de la constante. Técnica.olio. Si yo quiero que me retorne el string, que es el name, entonces debería tener un método que retornara el string, que es el name. Recuerden que miren, recuerden para que nos acordemos todos, por si acaso a esa clase estaban en capilla. Cualquiera de estos tres elementos tienen dos atributos asociados. Un número, que es el orden que ocupan físicamente de aquí para acá, Sí. partiendo del 0, el 1 y el 2. Sí. Y además tienen el name, el ordinal y el name. ¿Y el name qué es lo que es? Es esta palabra, entre comillas, doble, el string. Claro. Entonces, ¿dónde tengo mi super lápiz? ¿Dónde lo dejé? Acá. Pero Para- ese name no puede ser impreso ¿Cómo que no, pues, hijo? como escrito como óleo, ¿no? Pero espera. Estamos hablando de cosas distintas. La constante óleo es Olea. técnica.óleo. Eso es la enumeración. Sí. Si yo digo el ordinal, en este caso es 0, parte de 0. Si yo digo el name, es óleo. Si yo digo el técnica.value of de óleo, él retorna
técnica.polio. Estas son todas las cosas que ustedes deben saber de una enumeración. El elemento siempre va a ser nombre de la enumeración, punto nombre de la constante. Yo puedo obtener la posición que ocupa y quiero hacer algo, puedo obtener el nombre en string de la para poder imprimir, por ejemplo, ¿ya? También tiene el toString, ¿ah? Que llama el name. También tiene las enumeraciones. Recuerden que este hereda de java.lang. Está AWT. Ustedes estudian. ¿Cómo WT? No, eso es gráfico, no. No. Estamos en otra parte, no hemos llegado todavía a WT. De java.lang.enum. ¿Estás segura? Sí. Y el java.lang.enum tiene un constructor protected que recibe, cada vez que construye cada elemento, recibe el orden que ocupa y recibe el string que corresponde. Por eso que yo puedo después llamar al ordinal como método y al name como método, porque existe un ordinal y un name como atributos privados de cada enumeración. Y nosotros también, me acuerdo que le agregamos después atributos. Hicimos un constructor no público. No, fue otro curso ya, otro sábado, no usted. Que hago un sábado paralelo, usted hago en otra parte ya va. ¿Perdón? ¿Tengo que crear los dos? No, están creados. ¿Están creados? Es como el punto trim de string. ¿Cachai? Entonces, tú tienes, yo estoy mostrándote lo que hay disponible para trabajar. Este es el API de una enumeración cualquiera. El técnica.olio ya. El técnica.olio es técnica.olio. Ese es el valor que va a tomar tu variable de tipo técnica. Ahora, si lo quieres trabajar como un string nomás, le dices, acá sería técnica.name para sacar el nombre. Si quieres saber la posición, técnica.ordinal. Si recibes de una interfaz gráfica un string y quieres guardarlo como una enumeración, usas el value of, que toma este string y la convierte a una enumeración. Y esto es de tipo técnica. ¿Ya? Se estoy dando la parte de entrada y la parte de salida. Y estas cosas ustedes deberían haber sabido por hoy día. Pero no importa, ahora las sabemos todos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué son las enumeraciones? Conjunto de datos. Finitos y cerrados. No puedo cambiar. Si yo quiero otra enumeración, hago otra cosa. No puedo a esta agregarle valores. No hay un add. No hay un add, ni un put, ni un insert. Aquí es lo que es. Este es conjunto cerrado. Ventaja de usarla, que trabajo con los valores como primitivos, por tanto puedo tener seguridad de tipo, la información no se me va a perder. Nunca voy a cambiar el técnica.olio, no tenéis cómo. Es que olio no es olio, se llama oleosito. No, siempre va a ser de tipo, siempre va a ser el mismo nombre, porque yo ya definí mi conjunto cerrado y ese es mi conjunto posible. Puede que esté bien definido o mal definido, eso es otra cosa, pero eso es los valores posibles para trabajar. Para cualquier valor yo lo defino como un atributo de mi clase, como lo pusimos técnica. Ahora, cuando yo quiero manipular ese atributo y usarlo para algo, entonces ahí estoy obligado a conocer el API de mi enumeración, que implícitamente hereda de java.lang.enum, que yo me acuerdo que vimos el API. Y en java.lang.enum tengo algunos comportamientos, no muchos. Los más relevantes son el método ordinal, que retorna la posición que ocupa el técnica.olio o el técnica.grafito o el técnica.acuarela. La posición, físicamente, porque parte desde cero. Es un arreglo en realidad, internamente, pero no nos importa mucho a nosotros. Y además tengo el método name, que retorna un string con el contenido de ese final, esa constante. Se toma esta misma palabra y te la devuelve con comillas dobles. ¿Ya? Y además, la forma que yo tengo de convertir cualquier string a una enumeración es a partir del método valueOf de la enumeración. El valueOf es un método que está en casi todas las clases. ¿Qué es lo que hace? Convierte cualquier elemento a un objeto propio de la clase. Y eso se llama método factory. Un método factory es un método factory es aquel que recibe cualquier cosa y retorna un elemento de la misma clase. ¿Sí? ¿Ya? Esos son los métodos factory. El toString en la clase string es un factory, porque retorna un string en la clase string. Eso es un factory, ¿ya? Es un patrón de diseño. ¿Ok?
¿Qué más? Bueno, esto es de las enumeraciones. Ahora, yo puedo querer usar esto, por ejemplo, cuando quiero imprimir, yo podría llamar al name. Ahora, ¿qué pasa? Que este tipo de elementos tienen sobrescrito el toString. Está en el API. O sea, cuando yo pongo system.out técnica, me va a aparecer el string. ¿Por qué? Porque está sobrescrito el toString. El toString llama al name. Lo hace él. O sea, ni siquiera tengo que saber. Yo le estoy contando lo que necesitan, lo que hay disponible, porque en algún minuto ustedes podrían hacer otra cosa distinta a solamente el toString. Es que quiero colocar ahora el valor a la siguiente numeración posible. Se tienen que traer cuál es la que está en el siguiente orden. Y ahí empiezo a manipular mi numeración. Hay un método que se llama values, que retorna un conjunto de todos los valores que tiene mi numeración. Y ahí podría, si quiero, imprimirlo y puedo manipularlo. Es un arreglo en el fondo, que de todos los elementos, ¿sí? Preguntas sobre numeración, porque esto parece que está un poco claro. Es un tipo de clase que tiene un comportamiento especial. Yo lo que les cuento es cómo se comporta, nada más. De hecho, ni siquiera pedí constructores, polimorfismo, nada más. Solo dije esos valores y ustedes la trabajan en su clase. Ustedes definen después si quieren para cada uno de los valores de la enumeración darle algún compromiso distinto. Entonces ahí empiezo a sobreescribir métodos, a pasar valores con constructores no públicos y un montón de otras cosas, pasos de parámetros. Pero en este momento yo quería la enumeración solita, con los valores que estaban disponibles. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Claro? ¿Me puede repetir lo que hace el valve? Convierte un string a una enumeración. Va a ser feo que salga detrás del señor, pero necesito ir al baño. Ya, chique, me da 5 minutos para que puedan chatear. Dígame, antes que me vaya. Tengo una consulta, pero en esa clase que puso en un En el caso de los valores que se asignan, no hay concepto de reglas de negocio. ¿Por qué no hay concepto de reglas de negocio? Porque los valores ya están probados, vienen definidos estáticos. Entonces no hay un concepto de que yo quisiera, por ejemplo, que la técnica no empezara con la letra O. No, tengo un problema de otro estilo, entonces. No entendí nada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Están terminando de hacer algo? Sí, Pues estamos espero. viendo eliminar del trabajo anterior. ¿Cuál? El proyecto podemos poner usted- nota corta. a eso, ¿eh? ¿Pusimos nota a eso o no? No, ¿No? ¿Todavía no? no. Ya. Pero no quiero hacer sufrir más a don Rodrigo, así que hicimos la misma. Casi deja de ser mi amigo, entonces eso sería triste. Les comentaba que lo único que hay que hacer acá es asignación directa. ¿Sí? O sea, dis.técnica igual técnica. Y no sé si tiene errores, saquemos los errores. Compiló ahora. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Ya. Entonces, tenemos herencia, ¿verdad? Y colaboración. ¿Lo ven? Pintura utiliza a técnica, por tanto de ahí va ahí la flecha. No quiero decir nada, pero para que los que se acuerden de su trabajo, ahí va la flecha colaboración. Además, hay una flecha que no sé dónde la sacaron. Relación entre clases. Yo conozco la herencia, la implementación de interfaz y la colaboración. Pero esta flecha, no tengo idea cuál es. A lo mejor es una nueva relación que inventaron ustedes. No, es una API nueva. ¿Ah? Es una API nueva. Es una API nueva que no conozco. Estoy mal, estoy perdida. No es que no ahorita es un objeto, profe, ahorita son los aspectos, por eso es distinta. Claro, puede ser, ¿ah? Una nueva forma, ¿ya? Por tanto, esa flecha nosotros no la conocemos. Cuando hago un modelo de clase y hago las relaciones entre ellas, tengo que hacerme cargo de que hay cosas que conozco, la herencia, la colaboración.
¿Ya? De hecho, la implementación de interfaz no tenía para qué hacerla porque no había que preocuparse de eso en ese minuto. ¿Estamos? Sí. Nueva clase. ¿Cuál corresponde ahora?